Ya, perfecto. Entonces vamos con el primer ejercicio. Bueno, primero, la ayudantía que preparé tiene un ejercicio tanto de pensiones, de bonos y duración, y el otro es de acciones. Los tres ejercicios los saqué de pruebas o exámenes anteriores del profesor Félix, para que cachen más o menos la onda de cómo hace sus preguntas. Ya, y eso, así que empecemos. Oye, ¿y esas pruebas las tenés tú o están en algún lugar? No, me las pasó el profesor, así que no sé si las puedo como Ah, mandar. ya, ya. Ya, la pregunta 1 dice, Stephen Amity tiene actualmente 20 años y espera jubilarse en 45 años más. Steven cotiza el 10% de su salario en la FP Retirum. Hoy día Steven gana 1 millón mensual. Steven espera que su salario crezca el 0,1% mensual por 20 años más. Luego su salario sea constante hasta la edad de jubilación. Steven ahorra en un fondo arriesgado, ganando una rentabilidad de 4% anual, efectiva o compuesta. Siguiendo los consejos de su asesor, Mike piensa permanecer en ese fondo durante 20 años más. Luego se cambiará al fondo moderado, el cual tiene una rentabilidad de 2% anual efectiva o compuesta y permanecerá ahí el resto de su vida. Para contestar las siguientes preguntas, trabaje con datos mensuales. Y entonces se le pide, ¿cuál será el valor del salario al momento de jubilarse? ¿Cuál será el saldo acumulado al momento de jubilarse? Si la esperanza de vida de un hombre de 65 años es de 20 años y Stephen desea tener una pensión constante, ¿a cuánto ascenderá el valor de la pensión mensual que se puede financiar? ¿Cuál será la tasa de reemplazo? Recuerde que la tasa de reemplazo se calcula dividiendo el monto de la pensión entre el último salario recibido. Ya, entonces, lo primero que yo hice fue acá ponerles las fórmulas que generalmente son las que más ayudan para todo lo que es matemáticas financieras. Claramente me faltan varias, pero bueno, para mí esta es la base, ya con esto se puede hacer todo. Entonces, lo primero que nos están pidiendo es cuál es el valor del salario al momento de jubilarse, ¿ya? Entonces, primero que todo, me hice una línea del tiempo, que esto le puede ayudar mucho a ustedes para organizar como toda la información que le están dando, ¿ya? Y también acá anoté todos los datos. Entonces la edad actual son 20 años, su jubilación va a ser en 25 años más, el sueldo mensual es de 1 millón, el crecimiento del sueldo es a 0,1% mensual, y la rentabilidad anual del fondo de arriesgado es un 4% y la rentabilidad anual del fondo moderado es un 2%, ¿ya? Entonces, en nuestra línea del tiempo, ¿qué tendríamos? Nosotros empezamos a trabajar cuando tenemos 20 años y como vamos a jubilar en 45 años más, a los 65 sería cuando nosotros jubilamos, ¿ya? Entonces, los primeros 20 años voy a estar en el fondo arriesgado y los siguientes 25 en el fondo moderado, y cada uno tiene distintas tasas de descuento, ¿ya? Es muy importante que ustedes siempre respeten las tasas de descuento, ¿ya? Entonces, si acá me están dando una tasa de descuento y acá me están dando otra, siempre tenemos que tener cuidado cuando vayamos a llevar a valor futuro o a valor presente, que tengo que trabajar por tramos, ¿ya? El primer tramo y después el segundo tramo. Entonces, lo primero que me piden es el valor del salario al jubilarse. La cantidad de años en la línea del tiempo está mal. ¿Por? Está al revés. Porque al principio son 25 años y después 20, ¿o no? Antes me salía en el recuadro la cantidad de años, pero ya no importa. No, sí. O sea, está bien puesto. Son 20 años al principio y después 25. Ya. Ya, entonces. Una pregunta, ¿este Excel lo va a subir o no? Sí, lo voy a subir, tranqui. Ya, buenísimo. Ya, porque igual acá yo lo tengo medio resuelto. O sea, puse todas las fórmulas que estoy ocupando porque en verdad no encontré mejor forma para poder explicárselo, ¿ya? Entonces, lo primero que me piden es el valor del salario al jubilarse, ¿ya? Entonces, claramente, si me están pidiendo el valor del salario en el futuro, tengo que ocupar la fórmula del valor futuro, ¿ya? Y sería el valor de futuro simple, ¿ya? Y me están diciendo que mi salario va a crecer a una tasa. Entonces, en este caso, el R para mí sería mi G, mi crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen?
me dicen que los primeros 20 años va a crecer, o sea, hasta acá, hasta los 45, y después se va a mantener constante, ¿ya? Entonces, mi salario al final, al jubilarme, va a ser 1.000.000 por 1 más el 0,10%, que es el crecimiento, y elevado a 240 meses, ¿ya? Hasta acá. Entonces después, como se mantiene constante, mi salario no va a crecer. Entonces a los 65 años el salario va a ser el mismo que a los 45. ¿Ya? Entonces el valor de salario sería 1.271.096. ¿Alguna duda con esto? Ya. Yo Dime. pensé que yo ya hice el ejercicio y pensé que el interés con que subía el salario era compuesto, onda, el próximo año o semestre se me iba a ir acumulando. Y en una parte lo dicen, ¿cómo cachaste que solo tenés que hacer eso? Porque te están diciendo el valor del salario, o sea, cuánto vas a estar ganando tú en esa fecha, ¿cachai? No como el total ahorrado en esa fecha, ¿ya? Son dos preguntas totalmente distintas, ¿cachai? Porque en el enunciado te están diciendo que ya tú vas a ganar en un principio 1.000.000, y ese millón, cuando vayan pasando los meses, va a ir creciendo, ¿cachai? Entonces, va a ir creciendo porque te van a ir como aumentando el salario. Entonces, te lo dicen acá. Steven espera que su salario crezca al 0,1% mensual, ¿cachai? Y la pregunta le dice, ¿cuál es el valor del salario? O sea, ¿cuánto va a estar ganando cuando él se jubile? ¿Cachai? Entonces, por eso hicimos solamente de este valor futuro, el valor futuro simple, ¿cachai? Lo que tú me estás diciendo es cuando nosotros queremos saber el total que él ahorró al final al jubilarse, que es la siguiente pregunta, de hecho. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál será el saldo acumulado al momento de jubilarse? Ya, vamos con esta pregunta. Entonces, como yo les dije, aquí nosotros tenemos distintos tramos, ¿ya? Y vamos a tener que trabajar con cada tramo para nosotros respetar la tasa de descuento que hay en cada fondo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando estamos hablando de pensiones, primero tenemos que trabajar con la cotización que va a tener el trabajador, ¿ya? Entonces acá me dicen que Steven cotiza el 10% de su sueldo, por lo tanto el valor que tenemos que ocupar son los 100.000 pesos, ¿ya? Eso es lo que él va a estar acumulando mes a mes. Y luego, cuando nosotros estamos ahorrando para la pensión, nosotros estamos ahorrando mensualmente. Entonces, no me sirve que me estén dando la rentabilidad anual, yo la tengo que transformar a mensual, ¿ya? ¿Cómo la transformé? A través de nuestra tasa de transformación de tasas compuestas o efectivas, ¿ya? Que sería la tasa anual, 1 más la tasa anual, elevado a 1 partido en 12, ¿ya? Y haciendo eso me dio estos valores de aquí. Aquí. Perfecto. Entonces, siempre, o sea, es muy importante que ustedes tengan muy claro cómo se transforman las tasas, porque ahí está el punto de partida de los errores de arrastre, ¿ya? Entonces, empecemos con el tramo 1, ¿ya? Entonces, vamos a usar la fórmula de valor presente con crecimiento, ¿ya? Que sería nuestra fórmula de aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a traer a valor presente al año 20 los 100.000 pesos, ya que estoy cotizando, considerando la tasa de descuento que hay en el primer fondo, el fondo arriesgado, y la tasa de crecimiento a la que va a ir creciendo mi sueldo durante esos 20 años, ¿ya? Entonces, si calculo eso... Una pregunta. Dime. ¿No se puede hacer todo en años? En vez de hacerlo con 100.000 pesos, lo hacemos con 1.200.000 y lo hacemos anual. ¿Por qué 1.200.000? Porque lo multiplicáis por 12 meses. Ah, no se puede, porque no estaría respetando el valor del dinero del tiempo de lo que pasa en el año, ¿cachai? Entonces, toda esa tasa que te están dando se capitaliza mensualmente. En cambio, si tú multiplicas al tiro los 100.000 por 12, no estarías respetando los intereses que tú capitalizas durante el año, ¿cachai? Entonces no se puede hacer automáticamente. Ah, ya, ok. Ya, entonces, si nosotros calculamos este valor presente, nos da 18.413.947. Eso es lo que nosotros acumularíamos aquí al año 20, ¿ya?
Pero acuérdense que yo necesito mi salario al año 65. Quiero saber cuánto es mi total ahorrado Ahora, cuando yo yo me tengo vaya a una pregunta. jubilar. Un Dime. segundo, que el crecimiento del 0,1 era desde el año 20 hasta el 40 nomás. No, es del año 20 al 40, sí, pues. Eso. ¿Por? Y ahí no lo estáis contando hasta el año 45. No, mira, si te fijáis lo levé Es a que la línea del 240. tiempo, según yo, no está... Sí, es que la línea del tiempo sale que el fondo arriesgado son 25 años, pero en verdad son 20. Entonces se cotiza de los 20 a los 40 en el fondo Ah, arriesgado. ya. Entonces esa es como lo que yo había dicho antes, que está, o sea, está bien calculado, pero la línea del tiempo tiene que ser hasta los 40 años en el fondo arriesgado. Si empieza a vencer en ese fondo durante 20 años más. Claro, o sea que acá Sí, por debería eso ser 40. Claro, por eso me Sí, ando bien. son 40. Porque Ya. el cálculo abajo está bien, porque se Sí, hace toda con la 20. razón, toda la razón. Entonces La acá línea hay del 20 y acá serían 25 años. Perfecto, Ahí, gracias. gracias. Ya, entonces, sacamos el valor presente y nos da los 18 millones. Pero esto que nosotros acabamos de calcular sería lo acumulado acá al año 20, o sea, mi T igual 0, ¿ya? Pero lo que tenemos que saber es el total ahorrado en el año 65. Entonces ahora lo que tenemos que empezar a hacer es llevar a valor futuro hasta acá. Pero ojo con eso porque tenemos que respetar las tasas, ¿ya? Entonces, primero vamos a llevar a valor futuro al año 40 con la tasa del fondo arriesgado, ¿ya? Y sería los 18.413.000 por 1 más 0,33% elevado a 240, o sea, por los 20 primeros años, ¿ya? Y eso me dio el valor futuro al año 20, o sea, aquí. Entonces, lo acumulado a esa fecha serían los 40.601.000. Ya, entonces, teniendo esto, ahora sí podemos ver cuánto tenemos acumulado al año 65. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es llevar a valor futuro con la tasa del fondo moderado, el 0,17% y por los 25 años correspondientes. ¿Ya? Y ahí vamos a tener recién calculado el valor futuro del ahorrado solamente en el tramo 1. Ya nos faltaría el tramo 2. Y este va a ser más simple porque no tenemos que ocupar ya la tasa del periodo 1 y además mi sueldo ya no está creciendo, entonces tengo que ocupar solamente el valor presente normal, sin el crecimiento. Ya, pero, ojo, cuando yo estoy... ¿Onda? ¿Cómo? Una pregunta, ¿esos 140 palos de qué son? Los 140 palos, ¿dónde? Sí, Ahí que el donde está valor ahí. futuro de antes son 40 millones, no Ahí 140. sí, ahí sí. Gracias. Ah, ya. Eso. Ya, entonces, ya tenemos que tener mucho ojo cuando calculemos el total ahorrado en el tramo 2. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener 1.000.000 de sueldo, o sea, no me van a estar pagando 1.000.000 de sueldo, ahora me van a estar pagando un sueldo que creció, ¿ya? Entonces ese sueldo va a ser lo mismo que yo calculé acá, porque en este momento ya mi sueldo se quedaba estancado y no volvía a crecer, ¿ya? Entonces la anualidad yo la voy a calcular con ese sueldo de ahí. Entonces, es este sueldo por lo que yo cotizo, es decir, por el 10%, ¿ya? Y eso lo voy a traer a valor presente por los 300 meses o 25 años, los cuales me faltan del tramo 2, ¿ya? Entonces, el valor presente al año 20 me darían los 29.851.000, ¿ya? Y teniendo esto, ahora lo llevo a valor futuro al año 65. Ya, aquí di vuelta todo, al año 65. Después para subírselo se los corrijo bien, ¿ya? Entonces, el valor total acumulado al año 65 del tramo 2 van a ser 49.690.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El total ahorrado va a ser simplemente la suma de lo que yo ahorré en el tramo 1 y lo que yo ahorré en el tramo 2. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Cómo El lleva ya? 1.270.000. ¿Cómo? De a uno, porfa. Sorry, ¿cómo hiciste la parte del tramo 2? Ya, del tramo 2, primero, tengo que ver cuál va a ser mi sueldo cuando empiece el año 40, ¿ya? Y eso ya lo habíamos calculado antes.
lo calculamos en cuál sería el valor del salario al jubilarse, ¿ya? Entonces, ¿te acordás que yo hice 1.000.000 por 1 más el 0,10%, ¿ya? Ese sería el valor de mi salario acá, y a partir de acá se mantiene constante, no va a crecer más, ¿cachai? Entonces, ese va a ser mi salario. Después, yo cotizo el 10% de mi salario, ¿ya? Entonces, 10% del 1.271.000, y todo esto lo estoy trayendo a valor presente por 25 años, que es el tramo total, o sea, los meses totales que yo voy a cotizar, ¿ya? Y sería la 0,17 es la tasa del fondo moderado. Entonces, todo esto lo estoy llevando a valor presente al año, aquí me equivoqué, y sería el año 20. Claro, y después lo vamos a llevar a valor futuro al año 65, que es cuando yo me jubilo, ¿ya? Entonces, usando la misma tasa, lo llevamos hacia el año 65, y me da 49.690.000. ¿Se entendió? Sí, ese valor futuro está en el año 65, ¿cierto? Sí, está el año 65. Ya, bueno, gracias. Este le da menos 300. En el tramo 1, ¿por qué no le agregaste el 10% de cotización? ¿Dónde? O sea, en el tramo 1. En el tramo 1 ya lo calculé, está calculado, ¿cachai? Esto es 1.000.000 por el 10%. De verdad. Eso. Ya, pues entonces el total ahorrado era la suma del tramo 1 y el tramo 2. Lo siguiente que me preguntan es, si la esperanza de vida de un hombre de 65 años es de 20 años y Stephen desea tener una pensión constante, ¿a cuánto ascenderá el valor de la pensión mensual que se puede financiar? Ya, entonces esta pregunta siempre se la van a decir, y cuando yo tengo una pensión que va a ser constante, ¿ya? Y durante unos 20 años o años definidos, siempre tenemos que ocupar la fórmula de la anualidad, ¿ya? La anualidad simple y sin crecimiento. Entonces, el valor presente va a ser el total ahorrado de tanto el tramo 1 como el tramo 2, los 117 millones, ¿ya? Mi incógnita es la pensión que yo voy a recibir. Yo voy a seguir ocupando la tasa del fondo moderado, y me están diciendo que esa pensión la voy a recibir por 20 años, ¿ya? Entonces bastaría con despejar la incógnita, y notaría que la pensión sería de 595.496. ¿Claro? Ya, perfecto. Y lo último que me dicen, dime. Para sacar esa última pregunta, la de pensión, ¿se puede utilizar en Excel como la fórmula de pago? La fórmula de pago. Se Igual. debería. No sé cómo se hace, pero se debería poder. Ya, gracias. Ya. Y lo último que me dicen es cuál sería la tasa de reemplazo. Recuerda que la tasa de reemplazo se calcula dividiendo el monto de la pensión entre el último salario recibido, ¿ya? Entonces, nosotros ya acabamos de calcular la pensión, y además ya habíamos calculado cuál es el último salario que yo voy a recibir, ¿ya? Ese es el monto del último salario. Entonces, la tasa de reemplazo me daría 46,85%. ¿Alguna duda con esto? 17%, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál? El 17, o sea, el 1,7%, perdón. ¿Cuánto es eso? 0,17%. Es el retorno del fondo moderado, el que me dicen ahí mismo que ese va a ser la tasa de descuento cuando yo me pensione. Ah, gracias. Ya. Bajar un poquito, por favor. Dime. Si me dijeran renta vitalicia, ¿es el monto igual pensión dividida en la tasa? Exacto, exacto. Ya, y ahí trabajo con el monto total, ¿o no? ¿Cómo el monto total? ¿Qué total? Como que el del total ahorrado. Sí, siempre el total ahorrado. Ya, perfecto, ya, gracias, te pasaste. ¿Vais a subir este Excel hoy día? ¿Cómo?
¿Este Excel lo vaya a subir hoy día? Sí, lo dejo subido al tiro terminando la ayudantía. Oye, yo tengo una ¿Este pregunta. video se sube Sí, por también se YouTube? sube. Ya, ¿qué El pregunta? 1.271.000, ¿dónde lo sacaste? Era el valor del último salario que habíamos calculado al principio. O sea, ¿cuál sería el sueldo con su crecimiento? ¿Sí? Ya, sí, perfecto, gracias. De nada. Ya, pues entonces ahí estaríamos con el ejercicio 1 de pensiones, ya pasando al ejercicio 2, ya los otros profesores que no sean Villatoros ya no les sirve, así que eso. Una pregunta, Dime, pero para la etapa de pensiones no eran 25 años que vivía. ¿cómo? ¿Cuántos años eran? Eran 20, ¿Cuántos años eran los que eran 20? eran 20 años. ¿Cachai? Esa es la esperanza de Ay, vida, 20 años. Ya, No, y te puedo hacer otra pregunta. dime. Ese 1.271.000, ¿Sí? ¿no equivale como a cuando tenga 40 años? Equivale a cuando tengas 40 años, pero te dicen que desde los 40 hasta los 65 se mantiene constante tu sueldo. Ah, ya, perfecto. Que Entonces, por eso ese va a ser el último. eso mismo. Ya, entonces pasemos a la siguiente. Ya. Voy a borrar esto para hacerlo. Y esto. Yo tengo una pregunta, chica. Dime. Que tengo otra forma de hacerlo. Me da 116 millones en vez de 117. ¿Está mal? ¿En cuál? O puede ser por decimales, etcétera, etcétera. Es que, ¿cachai? O sea, el monto final de... ¿no? Es que mira, yo lo hice con la pauta y el profesor había cortado los decimales, ¿cachai? Entonces, si es que yo hubiese dejado todos los decimales que me daban al transformar la tasa, me daba otro número, ¿cachai? Entonces, Ya, entonces puede ser... igual hay un margen, si es que uno no corta los decimales. sí, Yo no por los corté. margen. Ya, perfecto, gracias. Ya. Oye, hola, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Como del tramo 2, Sí. que no entendí muy bien como cuando lo lleváis como valor presente como al año 20. Ya, ¿Cachai? No porque entiendo cómo. vamos a la línea del tiempo. Ya. Este es el tramo 2, ¿cierto? ¿Sí? Ya, me equivoqué, pues sería el año 40. ¿Cachai? Entonces, sí, pues sería valor presente al año 40 y después valor futuro al año 65. Porque estamos parados acá, ¿cachai? Ya, perfecto. ¿Esa era la duda? Sí, esa era la Ya, duda. Muchas entonces, gracias. Con respecto a eso mismo, que con el cambio me confundí, ¿puedes ir un poco? Ya, en la A, el valor del salario al jubilarse, se jubila... espera, ¿por qué lo elevaste a 20? Ya, lo elevé a 20 porque te dicen que el salario de este señor va a crecer hasta cuando tenga 40 años y después se va a mantener constante hasta los 65. Ah, ya, no eran los 45. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? una pregunta, y es que el profe de repente como que decía que la fórmula separaba, cuando lo llevaba al año 40, en verdad dejaba como en el 39, y lo elevaba como, en vez de a 25, a 26. ¿Cuándo se hacía eso? No sé si en pero... Cuando es una anualidad anticipada. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, cuando, no sé, pues tú vayas a comprar un auto con cuotas y te dicen que la primera cuota es hoy día, ¿cachai? Entonces ahí tenéis que elevarlo como a n-1, ¿cachai? Y sumarle como el que está a valor presente. ¿Sí? Ya, bueno, gracias. De nada. Dime. En el tramo 2, ¿por qué llevas el salario a valor presente del año 40? Como que, o sea, si ya estamos en el año 40. Porque quiero llevar todos los flujos hacia el año 40, para después llevarlos al año 65. Ah, ya. Ya, bacán. Gracias. Ya, vamos ahora a Una pregunta, Dime. la última. Dime. Que al calcular la pensión
siempre la tasa que se ocupa es la del último fondo, la que me quedo con la del último fondo. O sea, tú cuando te pensiones, la pensión siempre va a ser la misma. Lo que tiene que ser el último es el sueldo. El sueldo siempre... No, sí, pero porque tú calculaste con la tasa de 0,17%. Ah, ya. No, no es siempre. O sea, depende del enunciado. Ah, ok. Ya siempre depende del enunciado. Ya. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, en su primer día como analista del Departamento de Finanzas de Wallaby Limitada, usted tiene que realizar algunos análisis acerca de la valorización de bonos que la empresa acaba de emitir al mercado. Los bonos tienen un valor nominal de 100, vencimiento a 4 años y tasa de emisión del 4% anual. Con respecto a los cupones, Wallaby diseñó una estructura en la que el valor de los cupones parte de un valor inicial C y luego crece en un 1% anual. Para realizar su análisis se le pide que aproxime todos los valores a 2 decimales. Se le pide. ¿Cuál será el precio de cada bono si al colocarse en el mercado la TIR resultó ser del 2%? Ya, primero que todo, acá había un error en la pauta, o sea, en el enunciado, que lo voy a marcar acá. Ya, acá dice que el cupón crece a un 1%, ¿ya? Acá era que los cupones, o sea, lo que de verdad debería decir es que los cupones son iguales, ¿ya? En el bono. Ya, sigamos. Entonces, ¿cuál será el precio del bono? Si al colocarse en el mercado la TIR resultó ser del 2%. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular el valor de nuestro cupón. Entonces, para la A, tendríamos que primero calcular el cupón. Entonces, en este caso, el valor presente siempre va a ser el valor de emisión del bono. Entonces, en este caso serían 100. El flujo de caja es nuestra incógnita. Tendríamos que nuestro R sería la tasa de emisión, un 4%, y el N en nuestro caso sería 4. Y 4%. Ya. Listo. Entonces, teniendo esto, vamos a resolver y sería 100 por el 4% por 1 menos 1 más el 4% elevado a menos 4. Y genial, no me dio. Entonces, ¿qué hice mal? Es que creo que la multiplicaste en lugar de dividir por 1 menos 1 Toda la razón. No puedo. Ya entendí. Gracias. Ahí sí. Entonces, mi cupón sería 27. Ya, entonces, no sé cómo les haya dicho el profe que tienen que hacer la prueba, no sé si a mano o en Excel. Les voy a enseñar la forma en que pueden calcular la TIR para los que no lo saben. Entonces, tenemos el número de cupones, 2, 3 y 4. Y tenemos los cupones que son todos iguales. Entonces, aquí vamos a poner igual. Vamos a fijar. Y todos los cupones son iguales. Les voy a sacar decimales para que no se vea tan feo. Ya. Entonces, para sacar la TIR simplemente ocupamos... no, pues ya tenemos la TIR. No sé qué estoy diciendo. Tenemos que calcular el precio del bono. Entonces, calculando el precio del bono, ocupamos la función BNA, ¿ya? Entonces, cuando me pone tasa, mi tasa sería la TIR, que es un 2%, ¿ya? Y en el valor ponemos todos los cupones. Entonces, mi precio sería 104,9. Voy a ver el chat, a ver si están preguntando. Una pregunta. Dime.
Esto lo van a subir, sorry que me acabo de incorporar. No Sí, podía. lo voy a subir todo el Excel. Ya, ¿y el video no? Sí, volvió también, pero el video me demora un poco, Ah, se demora en cargarse. Ya, pero también lo voy a intentar ya, dejar subido hoy día. gracias. Entonces, ahí calculamos el precio del bono. ¿Hay alguna duda hasta acá? En el DNA. ¿Cómo? ¿Qué había que poner en el DNA? En el ¿Cuál es el BNA segundo término? ponemos el 2% la TIR, la tasa de descuento, y en el segundo ponemos todos los cupones. ¿Ya? Eso es lo mismo que calcularlo como una anualidad. Sería exactamente lo mismo. Tengo que usar la misma tasa del 2%. Claro, acá en esta fórmula tendría que estar ocupando la tasa del 2% en vez de la del 4%. Ya, entonces como la TIR es como la tasa del mercado, Sí, a la que se vendió el bono. la TIR es la tasa de mercado. Entonces, si lo quisiéramos calcular, sería el precio. Acá el cupón ya lo tenemos, que es 27,55. Y acá la tasa ya no es del 4%, es del 2%. Así sería. ¿Pero tú Vale, crees que no va a gracias. poder ocupar esto? ¿Cómo? O sea, solamente dejarlo así en Excel. ¿Tú crees que lo vamos a poder hacer así nomás y dejarlo en Excel y subirlo, o lo vamos a tener que... No sé cómo será la modalidad del profesor Félix, pero por lo menos las secciones de Martínez, Valenzuela y los demás lo van a hacer en Excel. O sea, lo van a dejar subirlo en Excel, ¿cachai? Entonces yo creo que igual los Profe dijo que había que Ambas cosas. Con el profe son Sí, ambas. profe. un respaldo a mano. Pero desarrollo en Excel. o sea, bueno, si les dijo eso, claramente lo podrían calcular así, pues. Sí, la cosa es que quiere que lo tengamos planteado en papel nomás, pero pueden usar Excel todo el rato. Claro, o sea, claro, lo tienen planteado y todos los cálculos lo hacen en Excel, pues más rápido encuentro yo. Ya, vamos con la segunda. Entonces dice, calcule la duración de Macaulay de los bonos, explicando claramente su procedimiento. ¿Cómo interpreta el resultado obtenido? Ya, entonces yo puse aquí la fórmula de la duración de Macaulay, ya que de repente igual yo la encuentro medio engorrosa, verla así, pero yo cuando la hago a mano en Excel siempre lo hago igual, ¿ya? Entonces, me voy a hacer exactamente esta misma tablita, ¿ya? Pongo el número de cupones, el cupón, y lo primero que hago es traer a valor presente, traigo a valor presente los cupones, ¿ya? Entonces, el cupón dividido en 1 más la TIR, que sería el 2%, y elevado a 1. Entonces después, ¿qué hacemos? Replicamos en lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es el valor presente del cupón multiplicado por el tiempo. Entonces sería 27 por 1, y así replicamos todos los demás para que me queden los 26 por 2, 25 por 3 y el último por 4. Entonces, la duración va a ser simplemente, la duración de Macaulay sería la suma de estos 4 de acá. Y ahí tenemos el resultado. Ya si se demoran menos tiempo, o me equivoqué. La duración de Macaulay es este número que nos dio aquí, dividido en el precio que tuvimos que haber calculado en la A. Ahí sí. Y la duración nos dio 2,48 años. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no entendí cómo le hiciste, ¿la podéis repetir? ¿Cómo dice todo? Un resumen en ese cuadradito. Ya. Entonces, Sí, lo la primero que duración. puse fue los cupones, los cupones que habíamos calculado en la parte 1, ¿ya? Después traje a valor presente, usando la TIR, todos los cupones. Entonces, el primero sería el primer cupón dividido en 1 más 2%,
elevado a 1, porque lo tengo que traer a valor presente un periodo. Después, el segundo, lo mismo, pero ahora lo tengo que traer a valor presente 2 periodos, ¿ya? Y así sucesivamente, 3 periodos y 4 periodos, siempre ocupando la TIR del 2%. Y el siguiente paso sería multiplicar lo que te dio de valor presente por cada una de las fechas, ¿ya? Entonces, habiendo hecho esto para todo, haces la suma, ¿ya? Y después, para tener finalmente la duración de Macaulay, haces la suma que hiciste recién dividido en el precio del bono que hicimos anteriormente. ¿Ya? Ya, perfecto. Una pregunta. Dime. La fórmula que usaste para el precio, como escrito a lo largo, ¿qué significa? ¿Cómo? Porque es VPN, o sea, ¿qué fórmula usaste para sacar el precio Sí. del cupón? Es el BNA, ¿qué VPN. significa BNA? Es el VPN, pero en Excel lo encontráis como BNA. Ya, perfecto. Bueno. Y para sacar ese precio usaste la TIR también, ¿cierto? Sí, para sacar el precio siempre tienen que usar la TIR, nunca la tasa de emisión, acuérdense de eso. ¿Tasa de emisiones solo para sacar los cupones, entonces? Solamente Siempre me para confundo. sacar los cupones. ¿Ya? Ya, y siempre es con la tasa de emisión para sacar los cupones. Sí, siempre para sacarlos. Y lo otro que también tienen que tener súper claro es que cuando ustedes calculan los cupones con la tasa de emisión, eso siempre se va a quedar fijo. Esos los cupones no van a cambiar durante, no sé, pues si después les dicen como la tires del 2%, no tienen que volver a recalcular los cupones. Los cupones que ustedes calcularon al principio con la tasa de emisión se mantienen fijos. ¿Ya? Muy, muy importante eso. Buenísima, gracias. Dime. Una duda, en la parte, ¿podía hacer lo mismo y llegar a la duración de Macaulay mucho más rápido con el ponderador, que sería el valor presente partido por el precio al tiro, y después eso te da el tiro y no tenés que dividirlo por el precio de nuevo? ¿Cómo es esa fórmula? Que el profe Félix como que nos hacía hacer como la tabla y Ya. nos ponía el valor del cupón, o sea, la segunda columna era como valor del cupón partido por el precio, y que nos decía como que era el ponderador. Entonces ese ponderador lo multiplicaba por el periodo y te daba al tiro la sumatoria de todo eso en la duración. Es lo mismo, ¿no? Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Ya. Dale, acá. Ya. Perfecto. Entonces, ahí ya calculamos la duración de Macaulay. Después, vamos con la C. Ya, me dicen, debido a la volatilidad reciente en los mercados financieros, sus jefes están... Disculpa, ¿y cómo se interpreta eso? Eso, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? Ya, pues la duración de Macaulay mide los pequeños cambios que tendría tu precio ante las variaciones de la TIR, ¿ya? Entonces, generalmente la duración de Macaulay, así como 2,48 años, no dice mucho, ¿cachai? Pero es una herramienta que te puede ayudar a estimar las variaciones en el precio, ¿ya? O sea, es una herramienta para medir la sensibilidad que tiene el precio ante las variaciones de la TIR. Ah, pero no era como la cantidad de años que uno se demora en recuperar. Claro, o sea, al final esto representa cuánto te estás demorando en recuperar tu... no, cuánto te estás demorando, perdón, en pagar todos tus cupones. Bueno, entonces con lo de Macaulay que se ve lo de la variación de la TIR. Sí, con la duración de Macaulay, pero después para calcular, o sea, que es lo que vamos a hacer ahora, tienes que calcular la duración modificada para ver los cambios en el precio. ¿Ya? Entonces vamos con la C. Debido a la volatilidad reciente en los mercados financieros, sus jefes están teniendo problemas para poder entender el efecto que los cambios en tasas de interés podrían tener sobre el valor de mercado de los bonos de Wallaby. Actualmente se están valorando dos escenarios para la TIR de los bonos. Uno, un aumento de 50 puntos base, 0,5% en la TIR, y dos, una reducción de 25 puntos base, 0,25% en la TIR. Usando la duración encontrada en B, entrega una estimación para el valor que tendría el bono de Wallaby en cada uno de estos escenarios. Mencione dos elementos que pueden afectar
qué tan certera es su aproximación. Ya, pues entonces tenemos el escenario y el escenario 2. Entonces, mi TIR inicial es el 2%, y me están diciendo que del escenario 1 va a aumentar en 0,5%. Después, en el escenario 2, sigo teniendo el 2%. Sigo teniendo el 2%, y me dicen que hay una reducción de menos 0,25%. Lo voy a poner acá. Perfecto. Ya, entonces, según estos escenarios, tenemos que calcular nuestra duración, o sea, nuestro nuevo precio. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que calcular es el cambio estimado que tendríamos con cada uno de estos escenarios. Entonces, vamos primero con el escenario 1. Entonces, dice, el cambio estimado va a ser la duración modificada por la TIR inicial menos la TIR final. Entonces, primero, calculamos la duración modificada. ¿Cómo se calcula? Es la duración de Macaulay partido en 1 más la TIR. La TIR siempre se ocupa la TIR antigua, ¿no? Siempre se ocupa la TIR antigua. ¿Ya? Entonces 1 más el 2%. Bueno, lo voy a dejar acá. Dime. La tasa de emisión solamente se usa al principio para sacar como los valores de los cupones, ¿no? Nada más. Sí, nada más. Solamente se calcula, o sea, se sirve para calcular los cupones. Vale, gracias. Una pregunta. Dime. Ahí en la fórmula pusiste 1 menos 2%, o algo así, ¿o no? Y ahí como que no pasa nada si las dos TIR, una está como expresada, porque para mí el 1 ahí cuenta como 100%. ¿Me entendí o no? Claro, o sea, no, más o menos. ¿Tú decís como que acá ponga 100%? ¿Cómo? ¿Aló? Bueno, sigamos. ¿Aló? ¿Aló? Te escucho muy mal. ¿Soy yo la que tiene mala conexión? No, se escucha mal. Ah, ya. Ya, entonces sigamos. Entonces, el cambio estimado vendría siendo la duración de Macaulay multiplicado por la TIR inicial, que sería el 2%, menos el 2,5%. Entonces nos da que el cambio estimado es, si lo pongo como porcentaje, menos 1,21%. ¿Ya? Teniendo esto, ahora sí puedo calcular el precio. Entonces, precio, que va a ser mi precio inicial, los 104,90, por 1 más el cambio estimado. Entonces, podemos ver ahora que como la TIR, en este caso, aumentó, mi precio va a disminuir a 103,63. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Aló? Que se me cayó el internet en delante. Ya, ¿cuál era tu duda? Mi duda es que en la fórmula pusiste 1 menos un porcentaje. O sea, la TIR inicial menos la final. Ah, ya, sí. Ahí, eso. Ya, ¿Y por qué un 1? Porque 1 para mí representa 100%. ¿De dónde hay un 1 acá? No, ahí en la fórmula, en el 2,4. 2,4. 2,427. Ahí en... Esa es la duración modificada. Sí, esta es la duración modificada. Por la TIR inicial. Es 1 más... Estoy haciendo este cálculo. Ya, perfecto. Eso. Ya. Perfecto, ya. Ya. Gracias. Vamos con el escenario 2. En esa fórmula de la duración modificada que calculaste, ¿es 1 más la TIR, pero la TIR nueva o la TIR que tenemos siempre?
No, la TIR inicial, la de siempre, el 2%. Perfecto, gracias. Ya, entonces. Ya, en el escenario 2, la duración modificada va a ser exactamente lo mismo, no va a cambiar, porque siempre ocupo la TIR inicial. Entonces, 1 más el 2%. Entonces, si se fijan, va a ser exactamente lo mismo. Pero el cambio estimado no va a ser igual, porque ahora tenemos que la TIR disminuyó, por lo tanto el precio debería aumentar ahora. Entonces el cambio estimado va a ser la duración modificada por 1 más ¿qué estoy haciendo? Ahí está, perdón, por la diferencia de la TIR inicial menos la TIR final. Ahí sí. Y esto en porcentaje. Entonces, si ahora calculamos el precio, va a ser nuestro precio inicial, que eran 104,9, multiplicado por 1 más nuestro cambio. Entonces, ahora tenemos que la TIR disminuyó y por lo tanto el precio subió. ¿Alguna duda? Perfecto. Cuando te dicen que el precio subió como 5%, ¿cuánto tuvo que haber cambiado la TIR? Ahí cómo se vería. O sea, tendría que hacer como el proceso inverso, ¿cachai? O sea, a ver. No tengo, pero bueno, si nosotros tenemos que el precio es igual, o sea, el precio estimado, o ¿cómo lo pongo? Precio final va a ser igual al precio inicial multiplicado por 1 más el cambio. Tendría que hacer el proceso inverso, ¿cachai? Si te están diciendo cuánto cambió el precio, ya tienes el precio final, o sea, ya tienes el precio inicial, y podrías calcular el cambio, ¿cachai? Teniendo el cambio, te baja la fórmula de arriba. Entonces, tienes el cambio, la duración modificada, si no te la están dando ya sería muy complicado el ejercicio, según yo. O sea, sería imposible, ¿eh? Y la TIR inicial y tendrías que despejar la TIR final. ¿Esa es tu pregunta? Sí, esa es mi pregunta, gracias. Ya, bacán. ¿Hay alguna otra duda de este ejercicio? Voy a revisar el chat. Para el precio siempre, sí, el precio siempre es 1 más el cambio estimado, ¿cachai? Pero ojo, porque acá me dio negativo, entonces como yo acá pongo 1 más menos, entonces queda el menos, ¿cachai? Estoy respetando ahí el menos. Si hubiese puesto un menos acá, se hubiese como puesto en más, ¿cachai? Entonces como que ahí lo estoy respetando. Entonces si te da negativo, claro, tiene que ser 1 menos 1,20, o sea, 1 menos 1,25%. ¿Se entendió eso? Ya, bacán. Entonces vamos al ejercicio 3. Ya, este ejercicio es de acciones. Igual tiene una complejidad un poco más alta porque como que se usa harta, o sea, entre comillas, harta álgebra. Entonces dice, la firma Edelweiss decidió que para financiar el proyecto Alpes también sería conveniente emitir nuevas acciones. Se sabe que la firma acaba de pagar un dividendo de 6 pesos por acción. La política de la empresa es retener un 70% de sus utilidades como dividendos, y se espera que el ROE de la firma sea un 15% a perpetuidad. Estimaciones recientes encargadas por la firma muestran que el valor presente de las oportunidades de crecimiento es igual al 50% del valor de mercado de la acción de Edelweiss. A partir de los antecedentes encargados, estime la tasa de descuento exigida por los accionistas de la firma, así como el precio de mercado de la acción de Edelweiss. Ya, entonces, lo primero que hice también de nuevo fue ponerle todas las
fórmulas que generalmente se ocupan, probablemente me falten, no estoy segura de que me falten, pero por eso bueno este ejercicio, porque ocupamos literalmente todas las fórmulas. Ya, entonces me están pidiendo primero la tasa de descuento, que sería este R de acá, y me piden el precio de la acción hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero buscando todos los datos que podamos de esta fórmula. Entonces, lo primero que podemos sacar de manera fácil es el crecimiento. Entonces, el crecimiento es la política de retención de las utilidades multiplicado por el ROE. ¿Ya? Acá dejé la fórmula. Entonces, el crecimiento nos da un 10,5%. ¿Alguna duda sobre el crecimiento? ¿Sobre esto? Política de retención es lo mismo que le llaman payout, ¿o no? Sí, lo mismo que el payout. Ya, gracias. No, mentira. El payout es la política de pago de dividendos. De pago de dividendos. Ah, o sea, acá sería... Sería uno menos el payout. Uno menos el payout, claro. Perfecto. Ya. Gracias. Entonces, todavía nos faltaría sacar el R y el precio, ¿ya? El dividendo esperado no lo tenemos, pero sí lo podemos calcular de una manera relativamente fácil, ¿ya? Pero también nos están dando, si ustedes se fijan, este dato. Nos están diciendo que el valor presente de la oportunidad de crecimiento es del 50% del precio. 50% del precio, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? También se puede ocupar la otra fórmula del precio de la acción, que representa el UPA partido en R más el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Ya, si ustedes ocupan esta fórmula o esta de acá, les debería dar exactamente lo mismo. Son distintas formas de calcularlo nomás. Entonces, ¿qué tenemos? Para calcular el UPA, nosotros podemos usar el dividendo que nos están dando y uno menos la política de retención de utilidades, ¿ya? Si hacemos este cálculo, nos va a dar nuestro UPA, que sería de 20. ¿Alguna duda con eso? ¿Cuál es la fórmula del UPA? Ya, tenemos dos fórmulas. La más simple es la utilidad total dividido en el número de acciones, pero no tenemos ni la utilidad total ni el número de acciones, ¿cachai? Entonces acá pasamos a la segunda fórmula, que es un poco más compleja, entre comillas, que sería el dividendo por acción dividido en uno menos la política de retención de utilidades. Y esos dos datos nos están dando, entonces por eso lo calculamos de esa forma. ¿Ya? Entonces, Tengo una pregunta sobre el precio inicial, ¿ya? la fórmula del precio inicial que dice E. ¿Qué es ese E? El dividendo esperado. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, Porque tú cuando calcules el precio de la acción, ese precio va a estar dando por los dividendos que tú esperas recibir en el futuro, no los dividendos que tú estás recibiendo ahora. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, el precio de la acción yo no podría llegar y poner acá el 6, porque ese es el dividendo que voy a pagar hoy. Yo necesito el dividendo que voy a recibir mañana, ¿cachai? Entonces, por eso yo pero pongo son dividendos iguales. ¿Cómo? Son iguales los dividendos. No son no? iguales, porque tienes una tasa de crecimiento. Los del futuro. Si tú tienes una tasa de crecimiento, ese 6 va a ir Ah, creciendo, ¿cachai? ya. 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 Pero entonces, ¿el esperado del siguiente periodo? ¿O El esperado del siguiente periodo, sí. De t igual 1. Ya. Entonces, teníamos que el UPA es de 20 pesos. Entonces, ya. Aquí vamos a ocupar la segunda fórmula del precio de la acción y ya tenemos el UPA, que sería de 20 pesos. Y aquí ya reemplacé el valor presente de la oportunidad de crecimiento que me estaban diciendo que era el 50% del precio, ¿ya? Entonces puse 0,5p, ya el 50%. ¿Qué hice después? Pasé restando hacia el lado izquierdo, entonces me quedó 0,5p igual, ¿ya? Siguiente,
pasé el 0,5 dividiendo hacia el lado derecho y me quedó 2 UPA partido en R. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, vamos bien. Entonces, ¿El 0,5p no iría el pasado negativo? no, porque es una división. Cuando tú vayas a pasar, o sea, perdón, es una multiplicación. Tú cuando pasas multiplicaciones o divisiones, pasan con el mismo símbolo. Oye, ¿y el VPN, la oportunidad de crecimiento, lo convertiste en 0,5p porque decía el enunciado? Tipo, porque te dicen que el valor presente de la oportunidad de crecimiento son el 50% del precio, ¿cachai? Entonces es 0,5p. Bueno. Ya, entonces, perfecto. Entonces puse... Disculpa que el precio, perdón, que el precio del precio cero es el mismo que el precio del Sí. valor presente de la oportunidad de crecimiento, ¿no? Sí, el mismo. Que no, como que no lo sigue notando como P0, sorry. Ya. Entonces, aquí tenemos que pasaría 2 por 20, que es nuestro UPA que ya habíamos calculado. Bueno, que lo voy a anotar acá para que no se confundan. 2 por 20 partido en R. Bueno, y acá me quedó escrita la fórmula 2 veces. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Con la otra fórmula que yo tengo, la principal, voy a reemplazar donde dice P. ¿Ya? Entonces, mi precio viene dado por el dividendo esperado, por R menos G, y eso tiene que ser igual a 2 veces el UPA partido en R, que es lo que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es calcular nuestro dividendo esperado. Como yo les dije, el precio de la acción siempre tiene que ir con el dividendo esperado, no con el dividendo hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el dividendo esperado? Bueno, simplemente el dividendo que voy a tener hoy por el crecimiento que yo voy a tener. ¿Ya? Entonces sería 6 pesos por 1 más el 10,5%, que es el crecimiento que nosotros calculamos aquí al principio. Entonces... Una pregunta, ¿me voy a explicar la igualdad que hiciste ahí? Ah, ¿la igualdad acá? no, sorry, ya caché cuando subí. Ya, perfecto. Entonces, Caché ahora que cuando subiste que igual a P. claro. Ya, pues entonces, así calculé el dividendo esperado. Aquí reemplacé el G, que habíamos calculado también, que era el 10,5%, y aquí hice la multiplicación de 2 por 20, que me da 40. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya tuve solamente una incógnita y puedo simplemente despejar R. ¿Ya? Entonces, fui despejando y me quedó que el R va a ser igual a 12,59. ¿Alguna duda? Después igual si vuelven a desarrollar el ejercicio quizás les va a quedar más claro como todo el reorden que hice en el cálculo, ¿ya? Entonces después me dicen... Yo me perdí. ¿Te perdiste? Yo me perdí cuando... Sí, me perdí cuando pusiste... ya sacaste el P igual 2 por 20 partido en R. Ya. En la parte de abajo me perdí. Ya. Te perdiste. Como, no entiendo, o sea, ¿por qué pusiste eso? Ya, porque te acordás que yo dije que el precio de la acción se puede sacar de 2 formas, ¿verdad? Se puede sacar a través de esta fórmula que estoy seleccionando aquí, o a través de esta fórmula. ¿Cierto? Entonces, si tú ocupas esta o esta fórmula, te debería dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo siempre, desde acá, de arriba hacia abajo, fui ocupando la segunda, ¿ya? Pero todavía me siguen quedando P. Yo no quiero que mi ecuación esté en términos de P. Entonces, ¿qué hice? Ocupé la primera fórmula y reemplacé donde dice P, en vez de poner P, puse la parte derecha de la fórmula, que es el dividendo esperado partido en R menos G. ¿Cachai? Ya, perfecto. Eso. Ya, Perfecto. pues, Y así eliminaste los P. Claro, así eliminé la P y me queda todo en términos de R, que es lo que a mí me sirve. ¿Ya? Entonces, despejando, me quedaba que R es el 12,59%, y ahora sí puedo sacar cuál es P0. Entonces, P0 va a ser igual
bueno, también ya le habíamos calculado, 6 pesos por su crecimiento, 1 más 10,5%, dividido en R, que recién lo saqué, menos el G que lo habíamos sacado al principio. Entonces me da finalmente que el precio Una va a ser pregunta. 317 pesos. Dime. Quería hacerte ese último paso donde despejaste R, que es donde siempre que otra vez me pongo a probar números para sacarlo. Ya, a ver. ¿Qué hice acá? Ya, primero que nada acá lo que hice fue resolver esta parte de arriba. Me dio 6,63, ¿verdad? Entonces. No, sí, entiendo todo eso. Sí, el paso final, cuando es como 66R igual a 40 el por paso R menos final. 10,5%. Ya, pues al final ya lo voy a escribir a ver si se nota. Entonces hice los 63, o sea, 6,63 es igual a 40 por R menos 40 por 10,5%. ¿Ya? Entonces, después, déjenme calcular, 40 por 0,15, ya, 6,63 va a ser igual a... Ahí ya lo caché ya en todo caso, por si no quería ¿Ya lo interpretar. cachaste? Ya, bueno, 44,2. Entonces después pasáis sumando y así, Que ¿cachai? despejar R no. Eso. Ya, pues entonces el precio me da 317,22. ¿Alguna duda de algún cálculo que haya hecho? Porque ahí terminamos. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Dime. Al final, ese dividendo esperado, ¿aló? Dime. Al final ese dividendo esperado va a ser como sacar el dividendo 1, ¿cierto? Claro, el dividendo 1. O sea, el hecho que yo diga dividendo esperado y dividendo 1 es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya. Gracias. Voy a ver el chat ahora. La última pregunta del P, un poquito más arriba. ¿Cómo? Un poquito más arriba, cuando pasáis el más 0,5p para el otro lado, ¿lo pasáis restando o lo divides? Lo pasé restando. Entonces, 1 menos 0,5 es 0,5, ¿cachai? ¿Y por qué sale después 2 por 20? Ya, porque cuando tú pasas después el Porque no me 0... olvidé, ya, perdón. ¿Qué partido? Eso. Sí, entendí, perdón. Ya, voy a leerlo el chat. Si retengo 70% de sus utilidades como dividendos, ¿no retendría en verdad 30%? No, porque si tú tienes tu utilidad total, el 30% nomás se está yendo hacia tus accionistas como dividendo y el 70% es lo que tú estás reteniendo como utilidades para el próximo año. Después, una consulta en relación a evaluación de proyectos. ¿Qué tipo de ejercicio podemos revisar? Pero a los desviatorios no le entra evaluación de proyectos. Ya. Sí, a los de economía financiera, sí. Ah, los de economía financiera, sí. Háblenme de uno, que no escucho. Los de finanzas igual que entre criterios de evaluación. Ah, sí, pues, entra criterios de evaluación. Ah, sí. Criterios de evaluación, sí. Disculpa. Ejercicios. Bueno, o sea, en ese caso pueden revisar el material de estudio de finanzas que les subí, como ese de que tiene alta alternativa. Claro, ese set de ejercicios no lo hizo Villatoro, pero bueno, les sirve igual para ejercitarse. Al final los ejercicios no son tan distintos, ¿cachai? Quizás la forma de plantear la pregunta puede ser distinta, pero siempre el ejercicio va a donde mismo, ¿cachai? Y sí, me equivoqué, entra criterios de evaluación, o sea, que es evaluación de proyectos, ¿ya? Pero claro, a lo que yo me refería es que no entra como construcción de flujos, como que no tienen que construir los flujos de la evaluación.
Eso también, la ayudantía 5 del metacurso, creo que es la 5 y la 6 de hecho, tiene todo lo que es criterios de evaluación, para que también puedan sacar ejercicios de ahí. Así que eso, pues. Si Oye, tienen más ejercicios dudas, de pueden acciones. escribirme al correo y voy a intentar contestar. Te voy a hacer una pregunta, pero de otra materia. Dime. Mientras sea de finanzas. Ya, es que estaba viendo un ejercicio que hicimos en clase, de acciones ya. ¿Ya?